Napoleón Hill, La ciencia del autocontrol. La ciencia del autocontrol, escrita por Napoleón. Y la ciencia del autocontrol, ningún hombre logra un gran éxito a menos que esté dispuesto a hacer sacrificios personales. Puedes hacerlo si crees en ello. Transmite tu influencia a los demás a través del principio de sugestión. Ahora llegas al estudio del autocontrol, mediante el cual puedes dirigir tu entusiasmo hacia fines constructivos. Sin autocontrol, el entusiasmo es como el relámpago desenfrenado de una tormenta eléctrica, que puede caer donde quiera y destruir. El entusiasmo por la vida y la propiedad es la cualidad vital que impulsa tu acción, mientras que el autocontrol es el volante que dirige tu acción para que construya y no destruya, para ser una persona equilibrada. Es necesario crear una persona en la que el entusiasmo y el autocontrol sean iguales. Un estudio que acabo de realizar sobre los 160.000 adultos recluidos en penitenciarías estadounidenses revela el hecho sorprendente de que el 92% de estos desafortunados hombres y mujeres están en prisión porque carecen del autocontrol necesario para dirigir sus energías de manera constructiva. Escuche nuevamente el párrafo anterior. Es genuino, es sorprendente, es un hecho que la mayoría de los dolores del hombre surgen debido a la falta de autocontrol. Las Sagradas Escrituras están llenas de advertencias sobre el autocontrol. Incluso nos exhortan a amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos han herido. La ley de la no resistencia corre como un cordón de oro a través de la Biblia. Estudia las historias de aquellos que el mundo llama grandes y observarás que cada uno de ellos posee esta cualidad de autocontrol. Por ejemplo, estudia las características de nuestro inmortal Lincoln, quien, en medio de sus horas más difíciles, demostró paciencia, equilibrio y autocontrol. Estas son algunas de las cualidades que lo convirtieron en el gran hombre que fue. Encontró deslealtad en algunos miembros de su gabinete, pero, porque esta deslealtad era hacia él personalmente y porque aquellos en quienes la encontró tenían cualidades que los hacían valiosos para su país, Lincoln demostró autocontrol y rechazó cualidades objetables. ¿Cuántos hombres conoces que tengan un dominio de sí mismo igual a este? En un lenguaje más fuerte que pulido, Billy Sunday exclamó desde el púlpito: y hay algo tan podrido como el infierno en el hombre que siempre trata de denunciar a otro. Me pregunto si no gritó y amén, hermano, y cuando Billy hizo esa declaración. Pero el autocontrol se convierte en un factor importante en este curso de lectura sobre la ley del éxito, no tanto porque su ausencia produzca dificultades en quienes se convierten en sus víctimas, sino porque quienes no la ejercen sufren la pérdida de un gran poder que necesitan en su lucha por alcanzar el objetivo principal que ellos definieron. Si descuidas el autocontrol, no solo puedes dañar a los demás, sino también a ti mismo. Al principio de mi carrera pública, descubrí los estragos que la falta de autocontrol causaba en mi vida, y este descubrimiento se produjo a través de un incidente muy común, pienso. No es inapropiado aquí hacer una digresión, afirmando que la mayoría de las grandes verdades de la vida están involucradas en los acontecimientos ordinarios y comunes de la vida diaria. Este descubrimiento me enseñó una de las lecciones más importantes que jamás haya aprendido. Supe que sucedió así. Un día, en el edificio donde tenía mi oficina, el conserje y yo tuvimos un malentendido. Esto dio lugar a una forma muy violenta de antipatía mutua entre nosotros. Para mostrar su desprecio hacia mí, este conserje apagó las luces eléctricas del edificio, incluso aunque él sabía que yo estaba allí, simplemente trabajando en mi estudio. Esto sucedió repetidamente hasta que finalmente decidí contraatacar. La oportunidad se presentó un domingo, cuando llegué a mi estudio para preparar un discurso que iba a dar la noche siguiente. Apenas me había sentado en mi escritorio, cuando se apagaron las luces. Salté y corrí al sótano del edificio, donde sabía que encontraría al conserje. Cuando llegué, lo encontré ocupado paleando carbón. Me metí en el horno y, silbando como si nada, me lancé sobre él sin contemplaciones, y durante 5 minutos, le lancé adjetivos más calientes que el fuego que encendí. Finalmente, me quedé sin palabras y tuve que parar. Se enderezó, miró por encima del hombro y con un tono de voz tranquilo, gentil, lleno de aplomo y autocontrol, y con una sonrisa en su rostro que se extendía de oreja a oreja, dijo: «Guau, eres todo un personaje. Un poco emocionado esta mañana, ¿no?» Este comentario cortó todo como si fuera un lápiz. Imagina mis sentimientos cuando estaba allí, frente a un hombre analfabeto que no sabía leer ni escribir, pero que, a pesar de esta desventaja, me había derrotado en un duelo que había durado tierra y no con mi propia arma. Elección. Mi conciencia me señaló con un dedo acusador.
sabía que no solo había sido derrotado, sino que, lo que es peor, sabía que yo era el agresor y ya estaba equivocado, lo que solo hizo que intensificara mi humillación. Mi conciencia no solo me señalaba con un dedo acusador, sino que me puso pensamientos muy embarazosos, se burló de mí y me atormentó. Allí estaba yo, un vanidoso estudiante de psicología avanzada, un exponente de la filosofía de la regla de oro, que tenía al menos un buen conocimiento de las obras de Shakespeare, Sócrates, Platón, Emerson y la Biblia. Como ante mí estaba un hombre que no sabía nada de literatura o filosofía, pero que a pesar de esta falta de conocimiento, me había azotado en una batalla de palabras. Me di vuelta y regresé a mi oficina lo más rápido posible. No tenía nada más que hacer cuando comencé a pensar en la pregunta. Me di cuenta de mi error, pero, fiel a mi naturaleza, me resistí a hacer lo que sabía que debía hacerse para corregir el error. Sabía que tendría que disculparme con este hombre antes de poder estar en paz en mi propio corazón y menos con él. Finalmente, decidí bajar al sótano y someterme a esa humildad que sabía que tenía que soportar la decisión. No fue fácil de aceptar y no lo tomé rápidamente. Comencé a descender, pero caminé más lentamente que en el primer viaje. Traté de pensar cómo proceder en el segundo acceso para sufrir la menor humillación posible. Cuando llegué al sótano, llamé al conserje desde la puerta de manera tranquila y amigable. Me preguntó, ¿y qué quieres esta vez? Le informé que volví. Discúlpame por el mal que hice. Si me lo permitiera nuevamente, y esta sonrisa se extendió por todo su rostro mientras decía, por el amor del Señor, no tienes que disculparte con nadie. No te escuché, excepto estas 4 paredes. Tú y yo no lo vamos a decir, y sé que no lo vas a decir, así que olvídate de eso. Y este comentario me dolió más que el primero porque no solo había expresado su voluntad de perdonarme, sino que había indicado su disposición de ayudarme a encubrir el incidente para que no se supiera y no me hiciera daño. Pero me acerqué a él y me agarró la mano. Le estreché la mano, más que con el corazón, y, cuando regresé a mi escritorio, me sentí bien por haber reunido el coraje para asumir la responsabilidad por el mal que había cometido. Este no es el final de la historia, lo es. Solo al comienzo de este incidente decidí no ponerme más en una situación en la que otro hombre, ya sea un conserje analfabeto o un hombre de letras, pudiera humillarme por haber perdido el control de mí mismo. A causa de esta resolución, comenzó un cambio notable a tener lugar en mí, mi pluma comenzó a adquirir mayor poder, las palabras comenzaron a tener más peso, comencé a tener más amigos y menos enemigos entre mis conocidos. El incidente marcó uno de los puntos de inflexión más importantes en mi vida, me enseñó que ningún hombre puede controlar a los demás a menos que primero se controle a sí mismo. Una concepción clara de la filosofía detrás de estas palabras, quienes los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. También me dio una comprensión clara de la ley de no resistencia y me ayudó a interpretar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras relacionados con el tema de esta ley como nunca antes lo había conocido. Interpreté este incidente en mis manos como la llave maestra de un almacén de conocimiento que es esclarecedor y útil en todo lo que hago y, más adelante en la vida, cuando los enemigos intentaron destruirme, me dio una arma poderosa de defensa que nunca me ha fallado. La falta de autocontrol es la debilidad más dañina del vendedor promedio. El comprador potencial dice algo que el vendedor no quiere escuchar, y no tiene esa cualidad de sí mismo, control. Contraataca con un comentario fatal para su venta en uno de los grandes almacenes de Chicago. Fui testigo de un incidente que ilustra la importancia del autocontrol. Una larga fila de mujeres se encontraba frente al mostrador de reclamaciones, contando sus problemas y los fallos del producto en la tienda. La señorita encargada, algunas mujeres se enojaron sin motivo alguno y algunas hicieron comentarios muy feos. La joven encargada del mostrador recibió a las mujeres descontentas sin el menor signo de resentimiento por sus comentarios. Con una sonrisa en su rostro, dirigió a estas mujeres a los servicios apropiados con una gracia y confianza tan encantadoras que tuve que admirar su maravilloso autocontrol. Justo detrás de ella, había otra joven que tomaba notas en trozos de papel y los pasaba a ella mientras las mujeres de la cola descargaban sus problemas. Estos pequeños papeles contenían la esencia de lo que decían las mujeres de la cola, sin el color vidrioso y el enfado. La joven y sonriente recepcionista que escuchaba las quejas estaba sorda como una piedra, lo que le proporcionaba su asistente con todo el detalle.
Quedé tan impresionado con el plan que me comuniqué con el gerente de la tienda y lo entrevisté. Me informó que, por este motivo, había elegido a una mujer sorda para uno de los puestos más difíciles e importantes de la tienda, ya que no había encontrado a nadie más con suficiente autocontrol para ocupar el puesto. Mientras miraba esta fila de mujeres enojadas, observé el agradable efecto que tenía en ellas la sonrisa de la joven del mostrador. Les pareció gruñir como lobos y se fueron mansos y tranquilos como ovejas. De hecho, algunos tenían cara de oveja cuando se fueron, porque el autocontrol de la joven sabía que estaba avergonzada. Desde que presencié esta escena, he pensado en el equilibrio y la autosuficiencia del control de esa joven en el mostrador cada vez que me irritaba por comentarios que no me gustaban, y muchas veces pensé que todos deberían tener orejeras mentales que pudieran taparse los oídos. A veces, personalmente, adquirí el hábito de cerrar mis oídos a un montón de charlas inútiles que no me gustan. La vida es demasiado corta y hay demasiado trabajo constructivo por hacer para justificar devolver el golpe a todos los que dicen lo que no queremos escuchar. En la práctica del derecho, observé un truco muy inteligente que utilizan los abogados litigantes cuando quieren obtener una declaración de los hechos de un testigo beligerante que responde a las preguntas con el proverbial «no recuerdo» o «no sé». Cuando todo lo demás falla, logran enojar a este testigo y, en este estado de ánimo, te hacen perder el control de ti mismo y hacer declaraciones que no habrías hecho si hubieras mantenido la cabeza fría. La mayoría de nosotros vamos por la vida con la mirada fija en el cielo buscando los problemas que solemos encontrar. Durante mis viajes, he estudiado a los hombres que escuché conversar en el vagón Pullman y observé que prácticamente 9 de cada 10 tienen tan poco control sobre sí mismos que casi se invitan a discutir con nadie sobre cualquier tema que se les ocurra. Esto puede suceder, pero pocos hombres se contentan con sentarse en un compartimento para fumadores y escuchar una conversación sin participar ni expresar sus opiniones. Una vez, en camino de Albany a Nueva York, el club de automóviles para fumadores entabló una conversación sobre el difunto Richard Cracker, entonces jefe de Tammany Hall. La discusión se volvió ruidosa y amarga, todos se enojaron excepto un anciano caballero que avivó la discusión, aunque se interesó mucho en ella, permaneció tranquilo y pareció disfrutar. De todas las cosas malas que otros decían sobre el tigre de Tammany Hall, por supuesto, asumí que era enemigo del jefe Tammany, pero ese no era el caso, era el propio Richard Cracker. Ese era uno de los trucos que estaba haciendo, descubrió lo que la gente pensaba de él y cuáles eran los planes de sus enemigos, cualesquiera que fueran. Richard Croker era un hombre con autocontrol, lo que puede ser una de las razones por las que siguió siendo el jefe indiscutible de Tammany Hall durante tanto tiempo. Los hombres que se controlan a sí mismos suelen mandar en el trabajo, pase lo que pase. Escuche nuevamente la última oración del párrafo anterior, ya que contiene una sugerencia sutil que podría resultarle útil. Este es un incidente común, pero es precisamente en estos incidentes donde las grandes verdades de la vida están ocultas. La vida está oculta porque los escenarios son ordinarios y comunes. No hace mucho, acompañaba a mi esposa a una tienda de gangas cuando nos sorprendió una multitud de mujeres dándose codazos frente a un mostrador de naguas. Mientras se ofrecían gangas, una señora que parecía tener unos 45 años se arrastraba a 4 patas entre la multitud y pasó junto a un cliente que había llamado la atención de la vendedora que tenía delante con un tono de voz alto y agudo, exigió atención. La vendedora era una diplomática que entendía la naturaleza humana. Ella también le sonrió amablemente al intruso y le dijo, «Sí, señorita, estaré con usted en un momento». El intruso se ha calmado. No sé si fue el señorita o el tono amablemente con el cual le contó lo que había cambiado su actitud, pero era una cosa o la otra, tal vez ambas. Lo que sí sé es que la vendedora fue recompensada por su autocontrol con la venta de 3 naguas y la señora feliz se fue sintiéndose mucho más joven por su comentario. El pavo asado es un plato muy popular, pero comer mucho cuesta. Un amigo mío que trabaja en una imprenta le hizo un pedido de $50,000. Me pasó el día después del Día de Acción de Gracias cuando fui a su oficina con el objetivo de presentarle a un eminente ruso que vino a Estados Unidos para publicar un libro. El ruso hablaba un inglés entrecortado, lo que impedía que se le entendiera fácilmente. Durante la entrevista, le hizo a mi amigo impresor una pregunta que se confundió con una reflexión sobre su propia persona.
La habilidad del impresor, en un momento de indiferencia, respondió con este comentario: el problema con ustedes, los bolcheviques, es que miran de reojo al resto del mundo únicamente por su propia miopía. Mi amigo bolchevique me dio un codazo y me susurró algo. El caballero parece estar enfermo, volveremos a llamar cuando se sienta mejor, pero no volvió a llamar. Hizo su pedido a otra imprenta y luego descubrí que la ganancia de este pedido superó los $10.000. $10,000 parece un precio muy alto a pagar por un plato de pavó, pero eso es lo que le costó a mi amigo impresor porque se disculpó conmigo por su comportamiento, diciendo que su cena de pavó le había causado indigestión y, como resultado, había perdido el autocontrol. Una de las cadenas comerciales más grandes de todo el mundo ha adoptado un método único pero eficaz para contratar vendedores que hayan desarrollado la cualidad esencial de autocontrol que todo vendedor exitoso debe poseer. Esta empresa emplea a una mujer muy inteligente que visita grandes almacenes y otros lugares donde trabajan vendedores y ella selecciona a algunos que, según ella, tienen tacto y autocontrol. Pero para estar segura de su criterio, se acerca a estos vendedores y les hace mostrar sus productos. Les hace todo tipo de preguntas para poner a prueba su paciencia. Si superan el desafío, les ofrecen mejores trabajos. Si no pasan la prueba, simplemente dejaron pasar una buena oportunidad sin saberlo. Sin duda, todas las personas que rechazan o descuidan el autocontrol literalmente rechazan una oportunidad tras otra sin saberlo. Un día, yo estaba parado en el mostrador de una tienda departamental, hablando con un joven que trabajaba allí. Me dijo que llevaba 4 años en la tienda pero que, debido a la falta de visión de la tienda, sus servicios no habían sido apreciados y estaba buscando otro puesto. En medio de esta conversación, un cliente se le acercó y le pidió que le mostrara unos sombreros. No prestó atención a la pregunta del cliente hasta que terminó de contarme sus problemas, a pesar de que el cliente se estaba impacientando. Finalmente, regresó al cliente y le dijo que no era la sección de sombreros. Cuando el cliente le preguntó dónde podía encontrar esta sección, el joven respondió: y pregúntele a cualquiera que pase por aquí. Durante 4 años, este joven había estado en la cima de una gran oportunidad, pero no sabía que podría haber hecho amigo de cada persona a la que sirvió en esa tienda y esos amigos podrían haberlo convertido en uno de los hombres más valiosos de la tienda porque habrían regresado rápidamente para intercambiar con él. Las respuestas a los clientes que preguntaron, ¿no hacen que vuelvan? Propongo un desafío de 21 días donde ustedes elijan un hábito que desean cambiar o desarrollar. Cada día, deben registrar sus progresos y reflexionar sobre las dificultades que enfrentaron y cómo las superaron.